Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este miércoles 24 de septiembre de 2025. 24 de septiembre, por tanto, como acabamos de rezar en Laudes, tenemos el recuerdo de una advocación preciosa de la Virgen María, Nuestra Señora de la Merced. Sí, una orden con ese título que se fundó para la redención de cautivos. Se hacían voto los mercedarios como antes los trinitarios y otras órdenes semejantes de ofrecerse, de hacer lo posible por rescatar a aquellos que eran secuestrados por los distintos grupos musulmanes y los llevaban allí a África, a Marruecos, etcétera, y hacían lo posible por rescatarlos, incluso, si hiciera falta, ofreciéndose en lugar de ellos. Hoy esto de esta manera no es así habitualmente, pero siempre es ese matiz de ir a los esclavos, y esclavos somos todos, de alguna manera, porque la esclavitud peor es la esclavitud del pecado. Todos tenemos esos pecados capitales, esos vicios, todas esas ataduras que indudablemente nos quitan del todo o en parte la libertad. La redención de Cristo, en definitiva, es también eso, es liberación de las esclavitudes. Pero es verdad que hay un matiz de las obras de misericordia que viven especialmente estas órdenes, como la Merced, los trinitarios, etcétera, y que también tenemos muy presente en Radio María, que es aquellos que son cautivos en las cárceles, pues normalmente pues por algo, una condena justa, a veces injusta, porque este mundo es así, pero siempre con esa importancia de visitar al encarcelado, a ayudarle. Y hoy encomendamos especialmente a muchos oyentes nuestros que están en cárceles, que les hacen muchísimo bien, Radio María, que se han convertido, que les acompaña un montón. Pedimos por los que llevan estos programas. Bueno, aquí tenemos a José García. José, buenos días. Muy buenos días, pues sí, qué alegría en este día también poder compartir con toda la Iglesia. ¿Quieres recordar a nuestros oyentes esos programas que desde hace muchos años, los viernes por la noche, durante muchos años, lo hizo un padre mercedario que por salud tuvo que dejarlo, el padre recordado y querido José María Caroz? Ahora tres equipos, ¿verdad? Eso es, desde Córdoba, Dios me hizo libre. Es un programa dirigido por el padre Manuel García, sacerdote trinitario. Este programa es el que más escuchan porque es quincenal, así que los padres trinitarios de Córdoba, cada viernes a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, dirigen este programa Dios me hizo libre, pero también se alternan con otros dos. Libres entre rejas, que dirige el padre Luis Peláez, es el delegado de Pastoral Penitenciaria de Alcalá de Henares y capellán de la prisión de Extremera. Es un viernes al mes. Este viernes mismo, día 26, se emitirá su programa. Y Los muros caerán es otro programa dirigido por Javier García Cabañas. Solamente ese programa se va a dirigir no solo a los presos, sino en general a los privados de libertad en todas sus formas. Lo están realizando la familia Anahuim, una asociación privada de fieles de la Archidiócesis de Toledo. Sí, así como el primero que nos decías lo dirigen los padres trinitarios de Córdoba, con el padre Manuel, el padre Sergio, etcétera. El segundo, un sacerdote diocesano de Alcalá. En cambio, Javier es laico. Él y su mujer pues iniciaron esta experiencia de vivir en familia, en una casa, pues personas que han estado en la cárcel o con otro tipo de problemas, y formar esa familia. Pues sí, no os olvidéis, los viernes a las 11 de la noche. Nosotros estamos comenzando a hablar del orden sacerdotal y en esta primera sección pues vamos recordando historias relacionadas con sacerdotes. No siempre lo haremos, pero sí
siempre que podamos. Somos débiles, todos somos pecadores también. Por desgracia, muchas veces, pues eso, hacemos lo que no debemos, porque el pecado a todos nos tienta y siempre la debilidad. Pero se cuentan siempre enseguida las cosas malas que podamos hacer los sacerdotes, y ande que no hay infinidad de héroes en la historia de la Iglesia que ni lo sabemos nosotros. Y una de esas historias, ya de cierto tiempo, pero real, la rescatábamos, me llegó a través de un sacerdote, de una revista, etcétera, y la grabamos hace algún tiempo, y yo creo que es lo que vamos a hacer en este día de la Merced. Vamos a escuchar cómo un sacerdote humilde y bueno pues dio la vida en el día a día por las ovejas que la Iglesia le había encomendado. Escuchamos esta historia real ocurrida en el antiguo relativamente, siglo XX, Egipto. Ocurrió a finales de los años 30 del siglo XX en un pueblo de Egipto, en el que imperaban el odio y el terror. Cristianos y musulmanes, católicos y ortodoxos, católicos y católicos, todos estaban divididos entre sí en bandos irreconciliables. Se trataba de nombrar párroco para este pueblo. El obispo se lo propuso al padre Boulos, joven sacerdote que acababa de salir del seminario, bajo de talla, de salud endeble, tímido, pero ardoroso. Lo aceptó con entusiasmo. Pero no había marchado todavía cuando he aquí que ya comenzaron a llegar al obispado informes y cartas anónimas. No querían curas en aquel pueblo, ni los católicos ni los no católicos. Lo dejarían morir de hambre y de hastío. Más aún, tenían la intención de envenenarlo en alguna de sus visitas. El obispo llamó al padre Boulos, le puso al corriente de todo y le cambió el destino. Señor obispo, permítame que obedezca al primer nombramiento. Pero, hijo mío, por ese camino vas a la muerte. Yo no tengo derecho a exponerte a ella inútilmente. No será inútilmente, señor obispo, pero no es prudente ir. Allá se las hallan los de ese pueblo, lo tienen merecido. Me siento especialmente movido a ir allá. Concédame ese favor, señor obispo, se lo suplico. Después de largas cavilaciones, el obispo no quiso contrariar la llamada del Espíritu Santo y dejó partir a su pequeño sacerdote mientras lo bendecía con lágrimas en los ojos. El padre Boulos llegó un sábado a la casucha abandonada de mucho tiempo atrás que hacía veces de casa cural. Nadie salió a recibirlo y fingieron no darse por enterados de su llegada. Al día siguiente, después de haber golpeado largo rato un leño que servía de campana, celebró la misa solo, en la iglesia desierta y sucia. Luego puso manos a la obra: blanquear la iglesia, barrerla, limpiarla, guardar en ella el Santísimo, orar. Esas fueron sus primeras ocupaciones. Al mismo tiempo intentaba entrar en contacto con aquellas gentes, pero por todas partes encontraba la misma desconfianza y recelo. Nadie hablaba con él, ni siquiera por curiosidad. A su paso los rapaces huían de él, le tiraban piedras, se rascaban la cabeza para conjurar todo maleficio como señal de desprecio. No podía encontrar un monaguillo, ni una buena mujer que quisiera cocinarle y lavarle la ropa. Estaba terriblemente solo. A veces durante la noche oía disparos muy cerca de su misma casa. Sin embargo, él se comportaba como si le hubiera tocado en suerte la mejor parroquia del mundo. Siempre tan cortés, tan sonriente, tan amable. Al pasar por aquellas callejuelas era el primero en saludar con dulce voz: «Que Dios os bendiga», aunque no le devolvieran el saludo. No se incomodaba, no pedía nada, no tomaba ninguna precaución. Daba confianza a unos y a otros, y cuando pretendían comprometerlo en favor de uno u otro bando, callaba. Había adquirido una gran fuerza con su silencio. Al cabo de 5 meses, aparentemente la situación no había mejorado.
El padre Boulos ayunaba, oraba, sufría en su interior, lo consumía su propio celo represado e iba enflaqueciéndose. Escribía a su obispo: no se inquiete, yo hago aquí la vida de nuestros antepasados los padres del desierto, que no es del todo incómoda. Pero el cerco hostil de aquellos campesinos duros y tenaces no presentaba la menor fisura. Un domingo, después de haber cantado la misa mayor, lo mismo que si la iglesia hubiera estado llena de fieles, el padre Boulos sintió frío, a pesar del calor asfixiante de julio, y terminó antes que de costumbre su oración ante el sagrario. Envuelto en su única manta, se había acostado en la banqueta que le servía de lecho cuando, sin llamar a la puerta, entró un hombre. «Mi madre está enferma y quiere confesarse y comulgar. Ven». Por fin una llamada, la primera a su sacerdocio. Bendito sea Dios. A pesar de su extrema debilidad y su estado febril, el padre Boulos no vaciló un momento en levantarse. Poco después seguía a aquel hombre y administró a la anciana el sacramento de la unción y le dio la comunión. Después, tiritando de fiebre pero contento, porque su primera visita a domicilio había sido en compañía de nuestro Señor, el padre Boulos volvió a acostarse. Al día siguiente no se le vio entrar ni salir de la iglesia. No se le vio pasar por la calle como todos los días a buscar agua y hacer su compra. Pero aquellas gentes se habían habituado a aquella silueta menuda y afable, se habían habituado a su saludo, y les parecía como si faltara algo en su mundo de todos los días. Y sin ponerse de acuerdo ni decirse palabra, algunos musulmanes ortodoxos y católicos entraron en la casucha. Allí pudieron verlo tendido en la sombría estancia. Su pequeño párroco estaba muerto. Entonces aquellos hombres rudos se acercaron y uno tras otro fueron tomando la mano que pendía exánime y la llevaron a sus labios y a su frente, mientras un sollozo contenido apresaba sus gargantas. Después de contemplar en silencio el cadáver, se miraron unos a otros, se vieron de pronto libres de odios y rencores y se abrazaron. Corrió veloz la triste nueva y cambio sorprendente. Todas aquellas gentes fueron presurosas a postrarse ante el cadáver del sacerdote. Por primera vez desde hacía mucho tiempo los hombres salieron de noche y sin armas y velaron el cadáver como acostumbran los de aquella región, en cuclillas y sin pronunciar palabra. Y cuando llegó la hora del entierro ocurrió algo inesperado. Pidieron que el féretro se detuviera en el umbral de cada casa para bendecirla. Quisieron que su párroco hiciera ahora lo que no logró hacer en vida. También quisieron que unos tras otros todos llevaran en hombros a aquel que con tanta dulzura y mansedumbre había sabido sobrellevarlos a todos. Y aquella procesión nunca vista, que venía a ser la gran reparación, la gran reconciliación, duró 6 horas. Aquel pueblo, antaño siniestro, llegó a ser una de las mejores parroquias de la diócesis de Tebas. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere da fruto abundante. Evidentemente esto se cumplió en este caso y en tantos otros, y la inmensa mayoría que no conocemos ni los propios miembros de la Iglesia Católica. Pues pedimos al Señor Jesús por tantos sacerdotes en tantos sitios difíciles. Nigeria, constantemente secuestros de sacerdotes, asesinatos, como nos decía no hace mucho Monseñor Munilla, es una nación donde
Hay miles de cristianos asesinados todos los años y no se echan atrás, al revés. Parece ser que es la nación con mayor índice de práctica sacramental, de asistencia a misa los domingos, etc. Sí, somos débiles, pero el Señor Jesús saca santos también y lo hace indudablemente en todos los estados de vida, obviamente también en el sacerdocio. Bueno, pues estábamos entrando poquito a poquito en este sacramento del orden sacerdotal, pero vamos a decir algo, aunque sea muy poquito y muy breve, pero siempre es bueno ver el contexto de las cosas antes de ir ya al sacerdocio católico y su precedente, como todo, en el mundo del Antiguo Testamento. Digamos alguna cosa sobre en general el sacerdocio en los distintos pueblos, en las distintas religiones. No podemos hablar de todo, evidentemente. Vamos a centrarnos a decir dos palabras, en nuestro entorno cultural. Básicamente había dos grandes grupos de religiones. Las religiones, digamos, con la constante celeste, un Dios que está en lo alto, que está en el cielo, son religiones étnico-políticas, porque en ellas ante todo es la religión lo que cohesiona una nación. Si uno es de tal nación, tiene esta religión; si uno es del Imperio Romano, tiene estos dioses, etcétera, etcétera. Y las religiones telúricas, telos, de la tierra, y ahí en cambio lo principal, ahí hay que mirar hacia abajo. Si en las celestes étnico-políticas miramos hacia el cielo, aquí el foco está en la tierra, la fertilidad, las fuerzas subterráneas. Las religiones étnico-políticas, la religión legitima una comunidad humana, tiene también esa misión, la religión, de cohesionar esa identidad étnica, legitimar autoridades. Y aquí pues se da especialmente el culto a ancestros, a héroes, la memoria colectiva, distintas genealogías sagradas. Y hay unos ritos que forman parte de la ley y del calendario cívico. Hay ceremonias de Estado, hay un derecho religioso, hay un ritual público. Y normalmente pues coincide la pertenencia religiosa con la pertenencia étnica. Es rara en estos casos la conversión. Bien, pues ahí tenemos las ciudades-estado antiguas en el mundo griego, las religiones tribales con jefe sacerdote, cultos de dinastía. Aquí se enfatiza la identidad humana, la memoria histórica de un pueblo, mientras que la religiosidad telúrica enfatiza las fuerzas naturales, los ciclos y sacralidad del espacio, de la tierra, ¿no? En la telúrica tenemos los ritos propiciatorios, la magia agrícola; en los otros, pues, ritos públicos y leyes. Pues bien, en ambos casos hay siempre personas destinadas especialmente a ese culto. En la religión romana arcaica, los cultos del Estado romano, cultos a los dioses, ceremonias públicas, está el Senado, están los magistrados. Hay una legitimación luego de la autoridad imperial en el culto imperial romano, pero indudablemente había personas, sacerdotes, con especiales misiones al respecto. También podríamos hablar de la religión egipcia faraónica. El faraón es intermediario, es una especie de dios. Hay unos cultos de la dinastía y templos estatales. En las religiones telúricas, con énfasis en la tierra, ahí están esos cultos agrarios de la Grecia antigua, los ritos de Deméter, cultos por la fecundidad de la tierra. Y en las religiones pre-indoeuropeas en Europa, cultos de la madre tierra, santuarios en montes y fuentes, por ejemplo, algunas prácticas celtas. Bien, eso es un poquito, así en palabras muy, muy básicas y muy hiperresumidas, el contexto, digamos, religioso digamos, predominante en los pueblos, así en nuestro contexto europeo, básicamente, aunque ya hemos hecho algunas otras alusiones. Pues bien, en esas religiones étnico-políticas, como la romana o la oficial de las distintas ciudades-estado griegas, el sacerdocio inicialmente correspondía al jefe de ese grupo étnico-político, el padre de familia, el patriarca de la tribu, del clan, el rey
o caudillo, como se llamara, de la nación, el emperador, en el caso del Imperio Romano. Podemos hablar aquí del sacerdocio natural. Pero también aparece la delegación de este ministerio en personas consagradas vitalicia o temporalmente a ese culto. Y entonces ya surge, digamos, el sacerdocio, por así decir, profesional. Sacerdocio natural de las autoridades, sacerdocio profesional de personas dedicadas a ello. En la religiosidad telúrico-mistérica no se pertenecía, como en las étnico-políticas, por nacimiento. Ahí, por tanto, siempre había un sacerdocio profesional. Y en ambos casos, en ambas constantes religiosas, el sacerdocio profesional se fue jerarquizando. Podía accederse a él por herencia, por elección o por compraventa. Algo de esto cuenta Platón en algunas de sus obras. ¿Qué es lo propio de estos sacerdotes a este nivel, digamos, natural? Pues sobre todo ofrecer sacrificios a los dioses, según la idea que se tenga de los dioses o de Dios, e implorar para los hombres los beneficios que se desean. En las religiones mistéricas suele haber ofrendas de dones agrícolas, en las otras más bien suele ser sacrificios de animales. Y, esto es interesante, las palabras significativas de sacerdote vienen de hacedor en griego o dador en latín de lo sagrado. Sacer, sagrado, y la segunda parte de la palabra, el que hace, el que da, lo sagrado. Lo sagrado es la competencia del sacerdote y viene a ser, en buena medida, sinónimo de sacrificio. De nuevo, si os fijáis, en esta palabra, la primera parte, sacri, lo sagrado, hacer algo sagrado. Hacer algo sagrado. En este sentido, a veces pensamos sacrificio y lo unimos con sufrimiento. No necesariamente, es hacer algo sagrado. Pasa que ese algo sagrado muchas veces era ofrecer, renunciar, esto en vez de este animalito, en vez de comerlo nosotros, pues lo ofrecemos, lo sacrificamos. La función definitoria, dicen en su manual de sacramentos, José Antonio Abad y Manuel Garrido, la función definitoria del sacerdocio étnico-político es ante todo la sacrificial. Y en la religiosidad telúrico-mistérico es la representación, es decir, hacer presente de nuevo, visible, al dios o la diosa. Y en general carecían del ministerio de la palabra. Era ante todo, pues eso, el sacrificio, la oración, la representación, pero no ese otro aspecto que veremos ya más adelante en el pueblo de Israel, que sobre todo es verdad, se caracterizó más a los profetas, los que hablaban en nombre de Dios, pero que también podía darse en un cierto grado en los sacerdotes. Bueno, dos palabras muy básicas, pero para que siempre veamos que Dios nuestro Señor lo que hace es elevar, y lo que ya es un deseo humano, algo que está en el corazón humano, en la religiosidad natural, pero claro, hay un salto grande en lo que ya no es religiosidad natural, sino revelación, lo que ya es fe, lo que ya es gracia, lo que ya es no de abajo arriba, intentar llegar hasta el cielo, sino del cielo se abre hacia abajo. Dios habla a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, y sobre todo Dios se hace carne en Jesucristo. Supuesto esto, pues ya sí volvemos al sacerdocio católico, en este número que ya habíamos leído, pero que estábamos a medias, que el primer apartadito de este tratadito que nos da el catecismo sobre el sacramento del orden es, como siempre ha hecho, o casi todos los sacramentos, lo primero que se nos ha explicado es el nombre del sacramento del orden. Y en ello estábamos leyendo y releemos ahora el 1537. La palabra orden designaba en la antigüedad romana cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo de los que gobiernan. Ordinatio designa la integración en un ordo. En la Iglesia hay cuerpos constituidos que la tradición, no sin fundamento en la Sagrada Escritura, llama desde los tiempos antiguos con el nombre de
taxeis en griego, de órdenes en latín. Así, la liturgia habla del ordo episcoporum, del ordo presbiterorum y del ordo diaconorum. También reciben este nombre de ordo otros grupos, los catecúmenos, las vírgenes, los esposos, las viudas. Así es. Entonces aquí nos dice, ¿y por qué? ¿Por qué se llama ordo? Pues aquí se nos ha dicho. Pues de nuevo aquí vemos que el contexto civil pues fue el fuente de inspiración al menos del nombre y algo más, pero no mucho más, porque evidentemente es bastante distinto. Pero como veis, esto viene de esos grupos, de esos cuerpos, como decimos, el cuerpo de los abogados, el cuerpo de los agentes del orden público, bueno, pues el orden o el cuerpo. Y entrar en ese ordo, en ese cuerpo, es la ordenación, la ordinatio. Entonces nos ha dicho al final este número de catecismo que no solo hablamos del orden de los sacerdotes, de los obispos, sino que en la Iglesia se habla de más grupos de personas, catecúmenos, vírgenes, esposos, viudas. Por eso nos dice, vamos a comprobarlo. Dice, vamos a mirar un par de números que ya vimos hace bastante tiempo, dentro de la explicación del credo y quienes forman la Iglesia, dentro de la parte de la Iglesia. Entonces nos dice, por ejemplo, que releamos el 922 y el 923, porque ahí se nos va a hablar de uno de esos órdenes. El orden, que por supuesto está hoy día en plena actualidad, de las vírgenes consagradas. Vamos a ver qué decía el 922. Desde los tiempos apostólicos, vírgenes y viudas cristianas, llamadas por el Señor para consagrarse a Él enteramente, con una libertad mayor de corazón, de cuerpo y de espíritu, han tomado la decisión, aprobada por la Iglesia, de vivir respectivamente en estado de virginidad o de castidad perpetua a causa del reino de los cielos. No solo pues las vírgenes, sino las viudas, esto ya aparece en las cartas de San Pablo, pues grupos de personas, un orden de personas, pero además fijaos lo que dice, ¿no? Dice, no es simplemente que, bueno, por su cuenta una decide vivir así, sino que viven en un estado aprobado por la Iglesia. Entonces, por eso las vírgenes hoy día, en el caso de las viudas, ahora mismo no lo tengo yo tan claro dónde sí existe, pero desde luego las vírgenes sí. El ordo de vírgenes consagradas dependen del obispo de la diócesis en el que se consagran, ¿no? Tienen un vínculo especial con él, es algo eclesial. Y si decimos que el orden, la palabra viene, ese grupo de personas, entrar en ese orden es la ordinatio. Bueno, pues en su medida, cómo se da ese paso en el caso de las vírgenes, es lo que nos dice el número 923 que nos pide el catecismo que repasemos. Formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo, las vírgenes son consagradas a Dios por el obispo diocesano según el rito litúrgico aprobado. Celebran desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia. Por medio de este rito solemne, la Virgen es constituida en persona consagrada como signo trascendente del amor de la Iglesia hacia Cristo, imagen escatológica de esta esposa del cielo y de la vida futura. Pues preciosas palabras del ordo, del ritual de consagración de vírgenes. Bueno, pues un ejemplo de entrada en un orden aprobado por la Iglesia. Pero nos dice el catecismo, así como estos números ya los vimos, los repasamos, nos dice que nos recuerda que más adelante, cuando lleguemos al sacramento que nos quedará después del orden sacerdotal, que es el matrimonio, nos va a recordar que desde hace siglos la Iglesia no quiere que el matrimonio se realice en secreto porque eso es peligroso, ¿no? Está casado, no está casado. No, es necesaria lo que se llama la forma eclesiástica. Y a ese respecto, pues nos indica cómo el matrimonio, o sea, el motivo es de que sea necesaria esa forma, que sea una cosa pública, que sea algo que pueda constar. Dice, por un lado, porque es un acto litúrgico. Si es litúrgico, todo lo litúrgico debe ser celebrado en la liturgia pública de la Iglesia. Otra cosa es que puede haber casos en que estén solo los esposos, los testigos y el ministro, y punto, ¿eh? Pueden ser muy poquitos, pero ya no es algo puramente privado. Después, y es lo que nos interesa aquí, dice, el matrimonio introduce en un ordo eclesial.
de nuevo aparece esta palabra. Claro, ya estás en un grupo de personas de la Iglesia Católica. ¿Cuál? El de los cónyuges cristianos. Introducen un orden eclesial, crea derechos y deberes en la Iglesia, entre los esposos y para con los hijos. Vaya que sí lo crea. Y por eso una parte muy, muy extensa del derecho de la Iglesia, del derecho canónico, se refiere al matrimonio. Claro, porque es algo muy, muy importante. Bien, pues esto es lo que nos ha dicho así, lo esencial que podemos recoger de este primer número, de explicación del nombre del sacramento del orden, en 1537. El orden, porque aprovechando esa palabra existente ya en la antigüedad romana, que son grupos de personas con una característica propia de ellas, bueno, pues hay un grupo de personas que somos los sacerdotes, que en nuestro caso se entra en ese grupo también a través de un rito litúrgico, pero eso lo veremos en un momento, en el siguiente número. De momento, pues vamos a quedarnos pidiendo al Señor por todos los sacerdotes, quien más lo necesite, los que estén en momentos difíciles, sean de enfermedad, sean problemas espirituales, que como todo el mundo podemos tener. Vamos a dar gracias por tantas cosas que hemos recibido, como en aquel pueblo egipcio, que hemos recibido del Señor por esta mediación del sacerdote. Es servidor del Señor, es sacerdote que somos consagrados para siempre, para el Señor y al servicio del pueblo cristiano. Razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré, y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré, y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Sacerdote para siempre. Pero vamos a ver, esto no es simplemente que uno entra en una determinada profesión y bueno, luego la deja, se jubila. No es así. Vamos a leer el siguiente número, 1538.
La integración en uno de estos cuerpos de la Iglesia se hacía por un rito llamado ordinatio, acto religioso y litúrgico que era una consagración, una bendición o un sacramento. Hoy la palabra ordinatio está reservada al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos, y que va más allá de una simple elección, designación, delegación o institución por la comunidad, pues confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado que sólo puede venir de Cristo a través de su Iglesia. La ordenación también es llamada consecratio porque es un poner aparte y un investir por Cristo mismo para su Iglesia. La imposición de manos del obispo con la oración consecratoria constituye el signo visible de esta consagración. Bueno, pues es un número relativamente largo y muy importante, porque cabe el peligro de entender el sacerdocio como en la religiosidad natural o en muchos grupos de protestantes, simplemente decir, bueno, mira, entre los cristianos que estamos aquí, elegimos a uno, pues lo votamos, o bueno, por el sistema que sea, pero bueno, simplemente es un poco como el líder, el animador, pues el monitor, el catequista, bueno, pues durante un tiempo lo haces tú, luego ya veremos si lo hace otro, ¿no? Y claro, pues no es eso. Empieza diciéndonos este número 1538, que hemos estado hablando de distintos órdenes, ¿no? Y hemos visto que en esos órdenes se entra con un determinado rito, ¿no? Entonces, por ejemplo, decíamos en la consagración de vírgenes o en la profesión religiosa, claro, hay un sacramental, no es un sacramento, pero sí es un sacramental, es decir, algo instituido por la Iglesia, pero que es una cosa muy seria, una invocación al Espíritu Santo y de cara a pedir al Espíritu Santo que haga más profunda la consagración que esa persona ya tenía. La primera consagración que todo cristiano tenemos es la del bautismo, pero se hace más profunda. Una consagración, un sacramental, una bendición. Bien, entonces se usaba esa palabra ordinacio, como hemos visto, pues para distintos órdenes. Pero nos dice este número que hoy generalmente la reservamos para la entrada en un orden muy concreto, el orden de los obispos, presbíteros. En definitiva, el obispo es el presbítero en plenitud de funciones y de consagración y de autoridad, obispos, presbíteros y los diáconos. Entonces dice que esta ordenación es así, que es un sacramento como tal, es decir, que viene del propio Jesucristo, y dice que no es una mera elección, hemos elegido entre todos a este, venga, te encargas tú, no es una mera designación, delegación, delegado de clase, ¿a quién votamos? Institución por la comunidad, no, porque esto viene de Jesucristo. Claro que sí, Jesús tenía muchos discípulos y discípulas, muchos, y le seguían muchos y también muchas. Hay mujeres que le acompañaban, que le servían con sus bienes, ya lo dice el Evangelio, ¿no? Sí, pero de todos esos muchos discípulos y discípulas, el Señor llamó personalmente a 12, Marcos 3:14, para que le acompañaran, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Es decir, hay una llamada del Señor y un conferir a ellos y no a los demás unos determinados poderes. Y luego, pues lo mismo en la última cena, ¿no? Haced esto en memoria mía. No se lo dice a su madre, la Virgen María, no se lo dice a otros discípulos. Haced esto en memoria mía. Y al resucitar, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo. Eso no se lo dice a todo el mundo. Y así, pues vamos viendo cómo esto viene del Señor, que ha querido elegir dentro de sus discípulos, pues determinadas personas, en este caso siempre varones, que le hacen de una manera especial presente y a los que da dice aquí el catecismo, un poder sagrado. Confiere un don del Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Eso lo puede hacer por una sacra potestas, dice la Lumen Gentium, un poder sagrado que no viene de la comunidad, ni mucho menos porque de mí mismo, viene de Cristo, a través de la Iglesia. Entonces, la ordenación, también llamada consecratio, sobre todo en el caso de los obispos, consagración episcopal, siempre la palabra consagrar, de nuevo aparece, veis, la palabra sagrado, consagrar, es como acercar más a Dios, separar
de lo profano, de lo mero profano. Ya hemos dicho muchas veces el ejemplo, un vaso, pues se puede usar en un banquete, una copa. No, pues esta copa la consagramos y solo va a usarse para la sangre de Cristo, para la misa. Ya se convierte en cáliz, ha sido consagrado. Bueno, pues esta persona ya ha quedado consagrada para siempre, para siempre. Por eso no es simplemente un trabajo que uno desarrolla unos años, que luego puede cambiarlo, pues como puede pasar en otros campos, ¿no? Uno termina, se jubila o deja determinada tarea y hace otra. No es eso. Es algo mucho más profundo, que viene de Cristo a través de la Iglesia, que consagra, que pone aparte, es un investir, dice el Catecismo, por Cristo mismo para su Iglesia. ¿Y cómo se hace esto? Ya lo veremos con calma, pero aquí ya se anticipa. Es el rito concreto, fundamentalmente tiene dos aspectos. Uno así como más físico, que podemos ver, que es la imposición de manos del obispo. Si está en alguna ordenación sacerdotal o episcopal, pues siempre ese gesto que ya está atestiguado en toda la Biblia y en el Nuevo Testamento desde luego, de imponer las manos sobre la cabeza del que va a ser consagrado, ordenado sacerdote. Y junto a esa imposición de manos, una oración consecratoria. Y ese es el signo visible de la consagración. Por eso, como explica en una breve obra sobre los sacramentos, Monseñor Rico Pavés, si la ordenación simplemente fuera una atribución de funciones o mera incorporación a un orden, pues no es eso. Por eso, junto a la palabra ordenación, muy pronto, muy desde el principio, se usó también la palabra esta que hemos dicho de consagrar. El Vaticano II, el documento sobre los presbíteros, Presbyterorum Ordinis, dice esto, ¿no? Dios consagra a los presbíteros por ministerio del obispo. Consagra a los presbíteros por ministerio del obispo, consecrantur, para que participando de una forma especial del sacerdocio de Cristo en la celebración de las cosas sagradas, obren como ministros de ¿quién? ¿Quién con mayúscula? Ministros de quien, por medio de su Espíritu, efectúa continuamente por nosotros su oficio sacerdotal en la liturgia. No es que, pues mire, gente que desde pequeña le ha gustado jugar al fútbol, otros ser actores, y a mí me ha gustado pues estas cosas de la Iglesia, y me gusta esto del incienso y tal, pues yo me meto sacerdote. Hombre, está muy bien, pero no es eso. Tiene que ser una llamada del Señor, una consagración especial, con la cual no solo recibes una misión o un lugar dentro de la Iglesia, sino algo ontológico, algo en mi ser cambia, una nueva cualidad existencial. Alguien es consagrado a Dios, se queda convertido en una persona sagrada, puesta aparte, para una misión muy determinada, pero que ya no simplemente es la misión que la podría hacer otro. No, antes que la misión es mi propio ser. Por eso, sacerdote que queda parapléjico, que está ya muy mayor, que no puede hacer muchas cosas, sigue siendo sacerdote en su ser, claro que sí. Entonces, claro, son palabras, ordenación, consagración, que cada una nos da matices y siempre las palabras se nos quedan cortas. Pero también hay que recordar, y ya lo veremos más adelante, que esa ordenación, esa consagración genera una diferencia, dice el Vaticano II, no solo de grado, sino esencial con ese otro sacerdocio común del que ya hablamos, sacerdocio común de los fieles, porque ya también decíamos que todo cristiano, por estar bautizado y confirmado, ejerce un sacerdocio. El sacerdocio de ofrecer su vida, sus oraciones, de interceder, sí, todo eso, todo cristiano. Pero luego el sacerdote ministerial, además, puede decir, esto es mi cuerpo, yo te absolvo de tus pecados, etc. Pero no simplemente porque se le ha encargado eso, sino porque ha recibido del Señor, por medio de la Iglesia, una llamada y una consagración especial, una potestad sagrada, sacra potestas. Y nos dice el Catecismo que miremos una vez más, que repasemos un par de números que tienen que ver con todo esto. Uno de ellos, el 875, pues de nuevo lo vimos cuando, viendo el credo, la parte cuarta de ese
Primera parte, tercera según se mire. Creo en Dios Padre, la creación, creo en Dios Hijo, la redención, creo en el Espíritu Santo, la santificación, y en esta tercera parte viene la Iglesia. Y ahí dentro de la Iglesia hablábamos hace ya bastante tiempo, íbamos comentando estos números del Catecismo sobre la constitución jerárquica de la Iglesia. Y uno de los números que nos sugiere ahora el Catecismo que repasemos, número larguito, pero que vale la pena que lo releamos, el 875. Así que, José, a por él. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Nadie, ningún individuo ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. La fe viene de la predicación. Nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo, no como miembro de la comunidad, sino hablando a ella en nombre de Cristo. Nadie puede conferirse a sí mismo la gracia, ella debe ser dada y ofrecida. Eso supone ministros de la gracia, autorizados y habilitados por parte de Cristo. De él reciben la misión y la facultad, el poder sagrado de actuar in persona Christi Capitis. Este ministerio, en el cual los enviados de Cristo hacen y dan, por don de Dios, lo que ellos, por sí mismos, no pueden hacer ni dar. La tradición de la Iglesia lo llama sacramento. El ministerio de la Iglesia se confiere por medio de un sacramento específico. Bueno, pues un número en efecto largo, pero precioso y fundamental. Como veis aquí, se insiste que esto no es simplemente una cosa que uno mismo o la comunidad se autoda a sí misma. No puede ser. Esto viene del Señor, viene de lo alto, viene de la autoridad de Cristo. Y yo no hablo tampoco simplemente porque me han hecho aquí embajador de la comunidad y digo lo que me dice la comunidad. No, digo lo que dice Cristo, lo que viene de Cristo, lo que me transmite la Iglesia. Por eso dice que se está hablando de ministros de la gracia, autorizados y habilitados por el propio Cristo, y de él recibimos ese poder sagrado, esa misión, esa facultad de actuar, esta preciosa expresión, in persona Christi Capitis. Yo actúo en la persona de Cristo cabeza. Entonces tú no me mires a mí como fulanito, como don Luis Fernando, como don Pepito, no, sino que cuando realmente como sacerdote, pues lo de menos es la persona concreta, que como los demás tiene sus virtudes y sus defectos. Tú vienes a mí en cuanto a que yo te puedo dar la palabra de Cristo, el cuerpo de Cristo, el perdón de Cristo, la confortación de la unción de enfermos, el pastoreo en su nombre, etcétera. Yo actúo en la persona de Cristo cabeza, sino de que yo voy a hacer que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo. Pues posible, por completo. Bueno, y el otro número, ya para terminar, que nos sugiere el Catecismo que repasemos, es el 699. La mano, imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños. En su nombre los apóstoles harán lo mismo. Más aún, mediante la imposición de manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado. En la carta a los Hebreos, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza. Este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia lo ha conservado en sus epíclesis sacramentales. Este número, como ya veis, es un repaso de un gesto de uno de los símbolos del Espíritu Santo. Esto lo vimos en esa tercera parte del credo, la del Espíritu Santo, y claro, viene aquí a cuento porque estamos diciendo que la ordenación sacerdotal o episcopal se hace con una oración y la imposición de manos. Entonces dice, oye, recordad que de esto ya hablamos. Aquí siempre hay que relacionar todo y por eso siempre os decimos, este programa y otros semejantes, hombre, el ideal no solamente es que aquí oigáis, sino tener el catecismo, mirarlo antes, mirarlo después, mirar estos números, y es cuando uno realmente va relacionando las cosas y se va formando. Qué bonito. Esa imposición de manos que ya estaba en el Antiguo Testamento, pero vemos en Jesús cómo impone las manos curando a los enfermos y cómo los apóstoles hacen lo mismo. Y cómo se habla de ello
en los Hechos de los Apóstoles, en la Carta a los Hebreos, y la Iglesia pues ha conservado este gesto. Por eso, siempre que veáis ese momento de imposición de manos, el símbolo es invocar al Espíritu Santo. Epíclesis significa llamada. Llamada al Espíritu Santo. ¿Para qué? Pongo las manos encima del pan y vino para que transforme el pan y vino en cuerpo y sangre. Pongo las manos encima de la cabeza del que se confiesa para que transforme esos pecados, sean pues ocasión de gracia, de humildad, de arrepentimiento, para que la persona quede de nuevo en la cercanía de Dios. Pues este es el misterio de que Dios actúa a través de las cosas y de las personas, en este caso de los sacerdotes llamados, consagrados, enviados con una misión, pero una misión que brota, repetimos, del ser, no es una mera función que le da la comunidad. ¿De acuerdo? Pues ahí lo dejamos, tenemos unos minutitos como siempre para meditar todo esto, para rezar unos por otros, hoy especialmente pedimos por los sacerdotes, claro, y también si tenéis alguna duda o algún testimonio, por ejemplo, de lo que a ti te ha ayudado algún sacerdote, todo esto si queréis en estos programas nos podéis ir contando vuestros testimonios. Nos quedamos así y nos recuerdan cómo podéis ahora o dejarnos en el correo electrónico vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Con lo que soy, vengo ante ti, mi vida está en tus manos, tómala. Tú sabes bien, Señor, que soy obstáculo en tu obra, sin méritos ni fuerzas, pero tú me has querido asociar por amor a tu labor y tenerme siempre junto a ti, siempre juntos tú y yo, Señor. Yo quiero ser tu servidor, yo quiero ser tu servidor, esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor. Yo quiero ser tu servidor, vivir tan solo de tu amor, sentir la sed de almas, que me infunde tu calor. Yo quiero ser tu servidor. Llega una consulta bastante típica que, hombre, explicarla bien en 3 minutos es imposible. De hecho, ya llegaremos al famoso tema del celibato. Pero bueno, 2 palabras. Nos dicen, no entiendo si el celibato de los sacerdotes católicos es dogma de fe o no. Pues ya te digo que no. Y si no es dogma, ¿por qué no se pueden entonces casar? Hablando con evangélicos me dicen que la Iglesia ha hecho normas de hombres como los fariseos en su templo, este ejemplo no sé qué responder, porque según la Biblia, Pablo en sus cartas dice que se deben casar con una sola mujer, etc. Bueno, a ver, repito que esto es para explicarlo con calma. Aquí hay varias cosas inexactas. En primer lugar, Pablo era célibe y él aconseja el celibato. Y cuando se habla de una sola mujer, a veces se entiende mal. Lo que se quiere decir es que el que se ha casado y luego ha quedado viudo, mejor que no se vuelva a casar. Bueno, entonces, no es esencialísimo, no lo es, pero es sumamente conveniente. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Porque el sacerdote hace presente ¿a quién? A Cristo. Y Cristo, el sumo sacerdote, era célibe, ¿no? Ese es el tema clave. Y no es que fuera lo habitual.
No es que fuera la costumbre del tiempo, todo lo contrario. Todos los sacerdotes del Antiguo Testamento eran casados, todos, para ellos era importante el tema de la descendencia, y en el mundo pagano idem de idem, casi todos. Entonces, es que es otra cosa. Y por otro lado, aquí se generaliza, porque, en primer lugar, en el mundo católico está el rito latino y el oriental. En el oriental, fijaos hasta qué punto hay la conciencia en la Iglesia de que el ideal del sacerdocio, sin ser, repito, esencialísimo y mucho menos un dogma de fe, pero que el ideal es el celibato, la prueba lo tenemos en que también en ese mundo oriental, donde si una persona, uno que se ha casado primero, dice, ¿puede ordenarse sacerdote? Y dice, sí, puede ser. Pero en cambio, si primero se ordena sacerdote, ya no se puede casar. Mira tú por dónde. Pero además, los obispos jamás en ese mundo oriental se ha permitido que fueran, siempre se han escogido entre célibes. Es decir, hay una conciencia de que, dada esa representación que el sacerdote hace, y el obispo en el grado máximo del sacerdocio hace de Cristo, pues hombre, mucho mejor que haga presente a Cristo en el estado que tenía nuestro Señor Jesucristo de celibato. Pero esto, al no ser esencialísimo, también en la Iglesia Católica Latina hay excepciones. Por eso, por ejemplo, y así lo hizo el propio Papa Benedicto XVI, cuando miembros por ejemplo, de la Iglesia Anglicana, que casados, sacerdotes allí, en el modo del sacerdocio de allí, se convierten, entran en la Iglesia Católica, se les ha podido ordenar manteniendo su matrimonio que ya tenían. O sea, que en efecto la Iglesia no lo toma esto como si fuera absolutamente esencial y dogma de fe, pero por razones, la principal ya la he dicho y otras ya las diremos cuando lleguemos, porque no podemos hablar de todo cada día en 3 minutos, ya comprenderéis. Pero en definitiva esto, que es verdad que no es esencialísimo, mucho menos es un dogma de fe, pero es verdad también que en toda la tradición de la Iglesia, entonces esto que dicen, esto se lo ha inventado la Iglesia, perdón, la Iglesia no se inventa, la Iglesia es fiel a Cristo. Cristo era célibe y la primera generación cristiana, los apóstoles, los que reciben ese testimonio de Cristo, en ellos aparece claro que en general siempre se intentaba esto. Lo que pasa, claro, los primeros normalmente ya eran gente casada. Claro, Jesús escoge a apóstoles, por ejemplo, San Juan era célibe, San Pedro estaba casado, se habla de la suegra de Pedro, aunque probablemente viudo, porque es raro que si estuviera viva la mujer, la que sirve en la casa es la suegra. Pero bueno, este ya es un detalle. En definitiva, que es una máxima conveniencia teológica, y desde luego en los obispos muy pronto se vio también en el mundo oriental, donde se permite el matrimonio de los sacerdotes, en esa Iglesia católica pero oriental, no en los obispos. Y allí mismo, ya digo, si primero uno se ha ordenado, pues tampoco que luego se case. Si ya era casado, luego se puede ordenar, porque no es esencialísimo, pero es muy conveniente por la representación de Cristo y porque eso permite muchísimo más un corazón para todo el mundo, porque comprenderéis que si uno tiene su mujer y sus hijos, pues no va a ser lo mismo. La atención a todos los demás no va a ser lo mismo. Pero bueno, que esto ya los detalles en su momento los explicaremos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.